Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Saludos desde mi casa. Soy la maestra Alejandra Rodríguez. Vengo a compartirles el día de hoy el tema sobre mantenimiento de límites, sanciones del libro Cómo dar clases a los que no quieren, del autor Juan Baello. Primeramente, para dar inicio con esta pequeña explicación, vamos a mencionar qué son las sanciones. Las sanciones son medidas que persiguen extinguir conductas inadecuadas y reconducir actitudes negativas mediante la aplicación de consecuencias. Se recomienda que las sanciones sean el último recurso, porque en ocasiones puede provocar efectos negativos en alguno de los alumnos. También que como docentes, como maestros, debemos estar atentos que no solamente las sanciones encubran momentáneamente el problema, porque eso también puede pasar, que no se resuelve el conflicto o la conducta negativa del alumno, sino que solamente encubre momentáneamente. También las sanciones suelen deteriorar la relación profesor-alumno. También se recomienda que se aplique esta medida de límites, del mantenimiento de límites por sanciones, que se aplique cuando el mantenimiento de límites por advertencia o por compromiso de los alumnos no funcionó. ¿Qué quiere decir de advertencia? Cuando se habla con el alumno, que se le dice cómo es su situación, que el alumno adquiere compromisos. Si es ninguno de estos dos funciona, entonces se recurre al límite por sanciones. Se dice que debe de usarse de manera limitada porque en ocasiones el alumno puede habituarse o insensibilizarse ante estas consecuencias, ante estas sanciones, y muchas veces requiere dosis mayores a las sanciones. Por eso se recomienda que sea la última opción y que se limite también el uso de sanciones. También hay características. Voy a estarles nombrando algunas de las características de las sanciones para irlas identificando. Una de las características es avisado. ¿Qué quiere decir? Que al alumno se le tiene que avisar, se le tiene que decir cómo está haciendo su comportamiento, qué está pasando y sobre todo qué sanciones o consecuencias va a haber a raíz de él. También inmediato. Este es efecto consecuencia. Si el alumno hace algo indebido, debe de haber su consecuencia inmediatamente. No puede pasar días y después recibir la sanción o las consecuencias de su acción. También consistente, ¿qué quiere decir? Que las sanciones que se dan para tal acción deben de ser la misma. No le podemos estar cambiando al alumno las sanciones ante diversas situaciones. Siempre tenemos que ser consistentes en eso. Mínimo pero suficiente, que deben de ser de menor intensidad también y menor duración. Tratar que partir de ahí irle subiendo tal vez poco a poco el grado de duración, si es que el alumno no le funcionan cuando son mínimos, pero tratar que sean mínimas pero suficiente. Razonado, que aquí dice que tiene que ser claras y justificar la razón de ellas ante el alumno, o sea, que el alumno sepa por qué está siendo sancionado, las causas, y por último formativo. ¿Qué quiere decir con formativo? Que no tiene que ser efecto punitivo, sino que el alumno sepa que es a favor de él. ¿Y por qué? Porque nuestra prioridad es reconducir el comportamiento del alumno. Hay también unas vías de actuación con el mantenimiento de los límites. Para corroborar un poco lo antes mencionado, hay que tener presente que ante estos problemas disruptivos, ante estos problemas, se puede retomar las siguientes vías de actuación. O sea, ¿qué puede hacer el maestro? ¿No? Es cuando ya para sanciones, son como ejemplos o estrategias que uno como maestro puede hacer, ¿no? Es el aislamiento interno. Esa es una de las sanciones que también se puede implementar, que consiste cuando alumnos presentan algo leve, no son conductas muy graves, se aísla en la misma aula, ya sea a un lado del maestro,
a un lado del pizarrón, donde el maestro pueda tener contacto visual y controlar al alumno de manera visual. También puede ser, si hay casos más severos que no se pueden corregir o ayudar con el aislamiento interno, está el aislamiento temporal en salas con tareas, que quiere decir cuando hay un maestro o una persona adulta que se hace cargo de sacar al alumno del aula, llevarla a una sala donde va a estar realizando sus tareas con un adulto, ¿no? Que lo esté cuidando, monitoreando, puede ser uno o varios alumnos. Hay muchas escuelas que no se pueden, que no cuentan o con esta sala externa y se tiende también al desplazamiento del niño o al aislamiento a otras aulas o a otros grupos con compañeros o alumnos de diferentes edades. Se llega a un acuerdo con el maestro que lo recibe y los dos están en la disposición de llevar momentáneamente a ese alumno a otro grupo, igual realizando sus tareas y sus actividades. También otra estrategia esta ya es como lo último que se pudiera hacer, la exclusión de duración condicionada a la realización de tareas. Este es como más conocido cuando el alumno se retira de la escuela por cierto tiempo o que tendemos a expulsar, como se conoce, ¿no? Esto es cuando son actitudes ya muy graves y que no vienen fusionando lo que se ha manejado o que el alumno pueda lastimar a un compañero o sus conductas disruptivas son muy severas y también debe de llevar la autorización del padre. Otra es la sombra, que el alumno acompaña al maestro a todas partes donde él va y el alumno está al pendiente de lo que hace el maestro está al pendiente de lo que hace el alumno. También está el cambio de grupo y por último el recreo controlado, ¿no? Que es el alumno pierde la oportunidad de tener libertad en el recreo porque está controlado por el maestro a cierta distancia donde lo está observando, donde está viendo cómo se comporta durante el recreo o en el receso, ¿no? Esas son algunas de las estrategias de sanciones para los alumnos. También les estaría hablando sobre los subgrupos. Bueno, ya conocimos qué sanciones son, qué son las sanciones, qué tipo de estrategias en cuanto a sanciones podemos implementar. Bueno, ahora vamos a conocer esos subgrupos o qué son. Dice que es un reducido grupo de alumnos altamente cohesionados y difíciles de tratar, que en ocasiones provocan el mal ambiente en el aula. Se conforman o se unen o están unidos casi siempre por los mismos valores, intereses y formas de actuar semejante. El maestro debemos de conocer los subgrupos y sus roles, además de detectar esos indicios. A continuación les voy a estar nombrando cuáles son esos indicios o cómo podemos identificar cuando se están formando o esos subgrupos, ¿no? ¿Cómo detectarlos? Uno es, los alumnos tienden a agruparse de forma desordenada. ¿Qué quiere decir? Que a veces mueven los mesabancos como para estar ellos unidos y provocar un cierto desorden. También se agrupan en cierto lugar del aula, ya sea en la parte de atrás, para provocar también el desorden y no tienen disposición para trabajar. También constantemente hacen interrupciones a los maestros y realización de tareas, actividades alternativas. Por ejemplo, aquí es cuando el maestro les manda hacer una actividad, ellos tienden a hacer otra cosa, no lo que el maestro les está pidiendo, tienden a hacer algo que saque de control, ¿no? La dinámica del aula. Hay unas estrategias de cohesión, unas estrategias que como maestro debemos de preguntarnos o investigar, digamos, en este caso, averiguar si esos subgrupos es en todas las clases o solamente en mi clase, ¿no? También potenciar los subgrupos positivos, o sea, darle énfasis también a la creación de subgrupos positivos, impedir la formación de los subgrupos perturbadores o disruptivos ante los primeros indicios. Recuerden que ya los mencioné anteriormente, cuáles eran esos indicios que uno rápidamente debe de captarlos y también reconducir la actitud de los grupos perturbadores, ¿no? También dice que hay vías de actuación.
hay unas vías de actuación ante los subgrupos perturbadores, que son como estrategias, ¿no? Digamos, ya conozco las sanciones que puedo hacer, ahora vamos a ver esas estrategias o esas vías de actuación ante esos grupos perturbadores. Dice que primeramente debemos de impedir su formación. Ante los primeros indicios, cuando ya vemos que si se están agrupando, se aíslan, se ponen en la parte de atrás, se interrumpen, rápidamente tenemos que separarlos, impedir su formación, irlos separando. Si ellos cambian sus conductas, sus comportamientos, pues entonces pueden reunirse con sus amigos o sus compañeros, ¿no? Separarlos dentro de la misma aula sería anteponer los intereses colectivos de la clase a los de los subgrupos. Es hacerles el conocimiento que si la mayoría está por aprender, la mayoría tiene el derecho a aprender. La prioridad son ellos, no los subgrupos, sino que nuestra prioridad es llevar la educación a la mayoría de los compañeros. Entonces ellos tienen que poner que los intereses mayores son el total de los grupos y no ese subgrupo. Pactar con los líderes, es al platicar con esos cuando ya nosotros vemos, identificamos esos subgrupos, ya sabemos quiénes son los líderes y también los satélites. Entonces se pacta con los líderes reforzando de cierta manera su liderazgo, ¿no? Si no funciona o no da pie el líder, se pacta también con los satélites, ¿no? Que los satélites son los que giran en torno al líder. ¿Para qué? Para que no refuercen las conductas negativas que el líder viene a imponerles o a pedirles, ¿no? Y por último, si no funcionan las anteriores, se puede pedir, platicar con el subgrupo, con el total, y pedir una solución ante los problemas presentados. Ahora vamos a hablar del autocontrol. Todo va relacionado en sí. Desde que conocemos, identificamos cómo identificar los grupos perturbadores, sabemos que es un grupo perturbador, cómo lo identificamos, las estrategias a trabajar con ellos, las sanciones, las estrategias de sanciones que podemos ejercer. Pues ahora viene el autocontrol. Cómo nosotros como maestros nos podemos autocontrolar ante esas situaciones y cómo esos alumnos perturbadores también pueden controlarse y nosotros guiarlos o educarlos, ¿no? Dice que el autocontrol es la capacidad de regular las propias emociones, pensamientos y conductas. Es un pilotaje emocional. No quiere decir que es una reprensión de las emociones como tal, sino es una manera de nosotros interiorizar esas emociones y poder actuar conforme a ellas. También es un indicador de madurez emocional en cuanto al autocontrol. También les voy a estar mencionando algunas características que son los que nos llevan a la falta del autocontrol o a perder el control, se pudiera decir de cierta manera, que es la baja tolerancia a la frustración. Eso hace que nosotros perdamos el autocontrol, la irritabilidad también, la ansiedad, y la autocrítica o el criticar a las demás personas. Todas esas características suelen hacer que nosotros perdamos de cierta manera, ¿no? El control. También se mencionan algunas competencias que engloban el autocontrol, o sea, cómo nosotros podemos autocontrolarnos dominando estas competencias que vienen siendo conocer nuestras propias emociones. O sea, yo me conozco, sé qué siento, por qué lo siento y las conozco, y también controlarlas, controlar esos impulsos inmediatos que uno tiene cuando siente cierta sensación o emoción, el anticipar consecuencias y sucesos, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo reacciono así? ¿Qué va a proceder? ¿Qué mejor actúo de esta manera? O sea, anteponernos a lo que va a pasar. Y producir pensamientos y conductas alternativas, quiere decir que no, mejor si me estoy molestando, si me estoy portando de tal manera, no, mejor lo cambio y pienso en otra forma de arreglar este problema, ¿no? Entonces, y la resistencia al fracaso. Como maestros también debemos de guiar a nuestros alumnos, ¿no? A que ellos se autocontrolen y nosotros autocontrolarlos. Ahorita les voy a estar manejando unas estrategias o unas vías de actuación para mejorar el autocontrol tanto en nuestros alumnos o en nuestros compañeros. Es muy importante que también como padres de familia en casa,
los enseñemos a autocontrolarnos a los niños. Es importante que desde preescolar, primaria, estar trabajando con el autocontrol para cuando ellos lleguen a secundaria o preparatoria sean personas que sepan identificar una emoción, la interioricen y actúen de manera correcta. Aquí les voy a estar mencionando estrategias que podemos estar trabajando con ellos. Digamos, no sé qué haré, pero lo haré. Eso es tanto para los alumnos como para nosotros, ¿no? Ante una situación, ante todo, vamos a hacerlo de manera tranquila, sin exaltarnos, no sé cómo, pero va a ser de manera tranquila. Vamos a hacerlo de manera tranquila y va muy bien relacionado a lo que dicen cuántos días, cuántas horas, porque primero vamos a estar trabajando de esa manera tranquila por cierto tiempo, digamos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, un día, 5 días, irle subiendo el grado y cuando menos nos demos cuenta, pues vamos a estar controlando más esas emociones, ¿no? La siguiente es, ¿te controlas tú o lo hago yo? Este es para los alumnos que identifiquen que para ellos es mejor si ellos se autocontrolan. ¿Por qué? Porque al autocontrolarse ellos van a estar aprendiendo a tener control sobre sus emociones. En cambio, si uno lo controla, van a tener consecuencias negativas y es mejor que ellos aprendan a controlarse a que tengan consecuencias adversas, ¿no? Después me sentiré, es otra estrategia, ¿no? De interiorizar, de decir, bueno, si actúo de esta manera, después, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué va a pasar después? ¿No? Y concientizar a los alumnos también sobre ello. Ese será el problema de mañana también. Yo actúo de manera negativa, pasado mañana, después voy a tener un problema a raíz de mi mala actuación, ¿no? Entonces, eso también tenemos que hacérselo llegar a los niños y sobre todo es mi trabajo ayudarte a madurar y ser responsable. Es importante que los niños sepan que si uno está ayudando, es uno el que quiere ayudarles a controlar sus emociones, no es por manera de estarlos molestando, sino que es por el bien de ellos. Entonces, si se fijan, este tema nos ayuda mucho a conocer más allá a nuestros alumnos, esas actitudes disruptivas que a veces nos presentamos en las aulas, desde preescolar, primaria, secundaria, podemos ver casos de alumnos disruptivos y que pues son estrategias que muchas veces implementamos y otras nuevas que no conocíamos. Así que vamos a controlar un poquito nuestras emociones y por el momento pues sería lo que me tocó, el tema que me tocó. Me despido de ustedes y seguimos en contacto.